agradecemos a todos ustedes que hayan acudido a este espacio. Agradecemos también a la Biblioteca Pública Piloto, quien convoca esta charla el día de hoy. Este año estamos celebrando el aniversario número 70 de la Biblioteca Pública Piloto, un puente entre tiempos. En Medellín nos mueve la cultura. Es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura, Tiempo de Imaginar, que tiene sentido por la cultura. ¿Y tú, qué haces para reconocer el valor de la cultura? Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy a la charla 70 años desde las letras, los talleres de la Biblioteca Pública Piloto y sus historias inéditas. El día de hoy conversan Juan Diego Mejía, Claudia Ivonne Giraldo, Jairo Morales, Emperatriz Muñoz y Jorge Iván Agudelo. Le dejo la palabra al señor que va a moderar el evento, Juan Diego Mejía. Gracias, Joana. Bueno, muy buenas tardes. A mí me encargaron la misión de moderar esta conversación. Yo creo que secretamente es porque yo cumplo los mismos años que la Biblioteca Piloto y en el mismo mes. O sea que la celebración, no sabía Jairo que la celebración tiene que ver con mi cumpleaños también. Pero es natural para nosotros que cuando hablemos de la presencia de la Biblioteca Piloto en Medellín y en esta región, se hable de los talleres de escritores. Puede que para otras personas no, pero vamos a ver por qué para nosotros ha sido tan importante y cuál es la verdadera importancia de estos talleres. Entonces a mí me complace mucho saludarlas a todas. Quiero ser políticamente correcto. No, a todas, porque a Madame Ivonne, a Emperatriz, a Jairo y a Jorge los conozco desde hace mucho tiempo y sé que todos estamos luchando con el lenguaje todos los días, tratando de que el lenguaje haga justicia a lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo mencionamos a este grupo de personajes? Todos y todas, todos. Yo prefiero todas, que siempre han dicho todos. Bueno, ahora el productor del sonido nos decía, ¿quiénes van a hablar? Todos vamos a hablar. ¿Por qué? Van a entender por qué. Empecemos por saber quiénes son los que están acá. No sé si Jairo se quiere presentar, nos cuentas un poquitito, grosso modo, del taller que diriges, luego hacemos la ronda completa y nos detenemos a hablar ya con un poquitico más pausado de lo que hacemos en cada uno de los talleres. ¿No? Sí, ya. Bueno, es que yo creo que es hora de presentarme, porque los que están sentados aquí me conocen. Puede que no. Digamos, mi nombre es Jairo Morales, yo digo el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto, ese es el nombre, ¿no? Esa aclaración no voy a hacerla porque por ahí alguna circularidad que se llama taller Manos de Oye, es un taller Manos de Oye, no taller de escritores. El taller cumplió 40 años en 2020 y Manuel Mejía lo vivió durante 15 años, desde 1979 a 1994. La cronología es más detallada, pero digamos, desde el 94 de septiembre hasta el día de hoy, 28 años cumplen este mes, dirigiendo el taller. Gloria Palomino me dio la orden de que lo dirigiera, y a los que mandan no se les discute. Pues eso, como director de taller, no sé, algunos vamos a tener unos palmanteros ya en la producción de cada uno. Sí, Jairo, pero entonces para que recordemos, en el 78 se crea el taller. En febrero, sí. Bueno, y en el 94 tú asumes la dirección. Sí, pero otros directores. Primero Alejandro González lo fundó, sí, en 78 en enero. Ok. Lo dividió en 92 sesiones. Y luego, al tercer año lo produjo en Montevideo. Puede ser el taller más antiguo de Colombia, ¿cierto? Es el más antiguo, como 2 años más antiguo que el Isaías Peña, creo que es el que sigue. Y antes hubo uno que hablamos por ahí, lo que no podía recordar el año de este de Bogotá, el de Eutiquio Leal. Eutiquio Leal, sí. Pero que la anterior a todo, duró poco. Ok. Madame, Claudia Ivonne Giraldo. Bueno, nosotros
yo fui un día embarazada de mi primera hija al taller de Manuel Mejía. Eso era 1983 y a mí honestamente ese taller no me gustó. Yo fui donde Gloria Inés y le dije que por qué no me dejaba, después de que nació Mariana en el 84, le dije que por qué no me dejaba abrir un taller para jóvenes, donde los jóvenes se sintieran más cercanos y pudieran hablar un poco sin ese miedo de tanto adulto en el taller de Manuel y sin esa presencia un poco avasalladora de Manuel Mejía, que era pues una figura muy respetada y muy como muy temible de alguna manera cuando uno era tan jovencito. Gloria inmediatamente se la pilló y con lo generosa que era, lo inteligente que es, dijo que sí. Lo abrí con Emma Lucía Ardila, ella solo estuvo un año conmigo y yo dirigí ese taller 22 años. Esa fue una de las experiencias más hermosas del mundo, una de las experiencias vitales mejores de mi vida y luego, unos años después, hablando con Verano Brisa, le dije que yo tenía una mamá de 60 años que era muy inteligente, que leía mucho, pero que nunca se iba a atrever a ir al taller de Manuel. Entonces, sí, al de Manuel. Entonces le dije, ¿por qué no le propones a Gloria que abramos un taller para gente mayor de 60? Lo abrió Verano y yo lo retomé a los 2 años y lo tuve 15 años. Ese fue también una dicha, una fiesta continua en esa piloto. Esa piloto era como mi casa, era la casa de todos, era, no sé, era también alcahueta para todo lo que uno quería hacer experimental con los chicos y con los mayores. Entonces, sí, esa fue como la trayectoria de estos 2 talleres. Cuando yo decidí retirarme de los talleres, Jorge Iván, que era tallerista de los jóvenes, lo toma, y Lucía Donadío toma el de mayores, luego lo toma Janet Posada y ahora lo tiene Emperatriz, o sea que todo quedó en familia. Y espera, contanos entonces cómo fue tu llegada. Bueno, no, la verdad es que Janet, por alguna circunstancia laboral, tenía que retirarse del taller, de la dirección del taller de adultos mayores, y bueno, me cedió como el espacio y además pues como por mi profesión como gerontóloga, entonces eso como que cuadraba más o menos bien en el taller de adultos mayores. Pues en él ya llevo como 4 años. Más adelante a ustedes en una reunión se les ocurrió que debía crearse en la biblioteca un taller de iniciación a la creación literaria. Y es otro taller que dicto también en la biblioteca, pues que tiene una orientación muy diferente al taller de literatura de adultos. Ahorita vamos a hablar un poquitico de lo que hace cada uno de los talleres, porque eso me parece la parte más interesante. Jorge nos puede contar cómo está el taller que tú tienes ahora, cuándo lo asumiste. Buenas tardes. Yo en este momento no recuerdo si fue un gesto de tremenda irresponsabilidad de Claudia a ofrecerme al taller, ¿sí? O si yo, sí, tenía 20 años, o si yo en un gesto de suprema irresponsabilidad le dije que me gustaría, pues, sabiendo de que se iba a retirar, continuar con el taller. Me gustaría recordar a 2 personas que estaban en la biblioteca y que para mí fueron muy importantes. Bueno, Claudia, sin duda, pues porque ya veníamos con un trabajo de lectura, de conversaciones, en fin. Pero 2 personas que están muertas, serían Miguel Escobar y José Gabriel Baena, porque bueno, dada mi juventud y obviamente estaba apenas terminando la universidad, 22 años tal vez, se convirtieron como en 2 personas con las que yo podía conversar de literatura, ajustar los programas, bueno, el mismo Jairo también, ¿sí? Y que le daban a la biblioteca una vida muy particular. En ese momento la biblioteca, llamémoslo así, era un espacio un poco más artesanal, ¿sí?
pero contaba con personajes como estos, ¿no? Miguel y José Gabriel. Bueno, y ahí empezamos un poco a partir del ensayo y el error, fuimos modelando ciertas mecánicas que han tenido una continuidad, ya llevamos trabajando 20 años, obviamente, con públicos que se van renovando y que van cambiando. 41, voy a cumplir 42. Ahora, Jairo, como Claudia dijo una cosa que me quedó sonando, ¿por qué no profundizamos un poquitico en lo que hace el taller? Inicialmente lo que hacía Manuel, ¿en qué ha cambiado con lo que hace el taller actualmente? Porque recuerdas que Claudia dice, en ese momento la imagen de Manuel era temible, Paulo tampoco. ¿Cómo recuerdas esos primeros años y cómo ha ido cambiando el taller? Sí, Manuel, el taller siempre ha sido de creación literaria, creo que es una taller de entrada. Bueno, porque la posibilidad de enseñar y aprender literatura, de escribir, se discutió, se cuestionó mucho en el país. Vargas Llosa aclara eso en Cartas de un joven novelista, donde dice se puede enseñar y aprender a escribir, lo que no puede enseñar es a crear. Manuel se centraba fundamentalmente en la lectura de nuestros textos y preparamos en ese tiempo ya la máquina de escribir unas copias, eso llevaba el texto para la casa, a veces distribuíamos copias entre los asistentes y Manuel hacía el análisis del texto. Dependiendo del estado de ánimo, Manuel, que variaba, pues a veces era suave y a veces era también implacable. Y no se ocurrió, no hacía fuerza porque le tocaron un día uno suavecito. Y a mí me tocó en las dos cosas, recibir madera, pues recibir ambrosía y recibir cicuta. La cicuta, porque un cuento le pareció muy experimental. Y me dio madera por eso. Sin decir cuál era el autor, yo me quedé calladito. Y otro día me ayudé bien. Yo quiero destacar de esa época, Manuel, es lo siguiente. Manuel era, no, de otros textos, otro trabajo que yo estoy haciendo en este momento, porque cada taller funciona de acuerdo con la personalidad literaria del que lo dirige, pero lo fundamental de él era pues, la lectura y el comentario, digamos, de nuestros textos, una lectura, digamos, un comentario que era muy franco. Y una cosa que le aprendimos, yo creo que nosotros vamos a estar de Juan Diego, por ejemplo, y Claudio, bueno, que no estoy en el taller de Manuel, que todas haces tú, porque la biblioteca acá funciona muy artesanal y corporativamente, lo hacía pensar a uno en el libro, muy rápido lo hacía pensar a uno en el libro. Manuel fue director, fundador de la edición de la Tertulia y edición del Papel Sobrante. Incluso Manuel era muy generoso, le llegó a publicar libros, por ejemplo, con Salvarán, cuando las islas que le daban madera. Pero Manuel, de entrada, no contaba uno le presentaba un cuento y el cuento le parecía bien, y presentaba un segundo cuento y ya el libro le presentaba, era decir a uno, maestrico, y el libro qué, maestrico, y el libro qué. Ya en la época, pues en esta época, yo he ido cambiando obviamente metodología, pero tengo una metodología básica que quiero resumir, y es que son de hecho diferencias que nosotros siempre empezamos leyendo un poema, yo siempre empiezo leyendo un poema y un gran poeta obviamente, porque la poesía, al ser taller de la narrativa, de parte de la poesía, informa, es parte fundamental de la evaluación de un escritor en prosa, porque la poesía le da uno el sentido, la prosa también tiene que tener un ritmo, tiene que tener melodía, y la poesía da vida interior. También comentamos cuentos, siempre tenemos dos autores que estudiamos a lo largo del año. El año pasado pues, estuvimos leyendo María Mejía Gallego el año pasado y el Mar del Moreno. Este año estamos leyendo a Rubén Fonseca y a Silvino Campo. Hemos estado alternando últimamente un escritor hombre y una escritora, no porque creamos en ese cuento el feminismo que jode mucho la vida, no podemos mejor decir. Pero por el taller siempre ha habido mujeres. No 50 y 50, y los libros, por ejemplo, la última antología que es esta, que la publicamos el año pasado, hay textos de narrativa, hay poesía y hay crítica también, y creo que son más las mujeres que los hombres, pero no es porque yo me haya sentido culpable de nada, sino porque no me los textos hay más mujeres escribiendo que hombres.
de pronto nunca he tenido ese problemita. Y también, ocasionalmente, yo he visto de charlas de lecciones de literatura sobre temas desde el punto de vista narrativo, por ejemplo, sobre el nivel de realidad de un texto, sobre la metaficción. Pero pues la teoría no le hace daño a nadie. Pero la parte central del taller, la segunda hora, es comentar y leer los textos de la gente del taller. Les presentan, porque no tienen una copia. Yo todo lo que digamos, el texto por lo menos aguante lectura y podemos hacer una crítica, yo obviamente digo mi posición también. Este es como el proceso, a partir de la primera crítica elaboran un texto. Nosotros hemos publicado aquí, yo creo que ahora cualquier está viendo el chiste que tengo que dar primero la palabra a Jairo, porque Jairo no nos deja tiempo de hablar. Pero es que quiero una cosita. Esta metodología fue las primeras que publicamos. Bajo la dirección de Manuel, esta es de 1980. Es una joyita, ya no consigo. Y esta es de 1986. Bajo la dirección de Manuel. Y cuando cumplimos 8 años, cuando 10 años, publicamos esta antología. Aquí estamos todos los que salimos en la del 80 y en la del 86. Ya para este momento todos teníamos el primer libro de cuentos. Juan Diego tenía Rumor de Muerte, Sergio Rodríguez tenía historias de vecinos, Fernando Valle tenía el primer poemario, no sé si Beato García, Macías tenía Alibardo tenía esta en San Bernardo, de crónicas, Macías tenía Amá está lavando, no planchando y no lavando. Yo tenía ese cuento y Juan Diego había publicado Rumor de Muerte. Entonces siempre entramos con esa mentalidad del libro. Para este momento pues tuvimos el primer libro. Manuel hizo a esto una presentacioncita. Es lo único que voy a ver y es cortito porque está citado aquí. Yo cito en esta antología, tengo la historia del taller, una parte del prólogo de Manuel, hablando de nosotros. Dice lo siguiente, Manuel, en 1988. Hace ya 10 años, en 1988, algunos muchachos se metieron en la ciencia amable y llamaron la tarea de escribir en un medio donde la literatura se había ejercido más o menos clandestinamente. Pues aún los cultos siguen difundiendo el desconfianza inusitadas. El escritor continúa siendo el disidente, el inconforme, el operador de nuevas posibilidades, amigo de preguntar en busca de respuestas distintas, precisamente en donde para todo se tienen respuestas prefabricadas. Y la otra cosa que quiero destacar, bien Manuel, y creo que todos hemos seguido esto, es la tremenda libertad que nos daba para escribir, para que cada uno encontrara su lenguaje, su tema y su lenguaje. Manuel no imponía ni tema ni lenguajes, y tuvo la elegancia de nunca, que yo recuerdo más bien, nos dijo que leyéramos sus obras, nunca nos puso a leer sus novelas, sus cuentos, ¿no? Proponía que leyéramos los grandes escritores, pero menos a él. Y partía de lo que cada uno escribía, sin tratar de imponer un estilo común, un lenguaje común, de unos temas comunes, y no había tabúes y se vetaban en ningún tema. Lo importante es que estuviera bien escrito y que cada uno hubiera encontrando su lenguaje. Bueno, después de oír a Jairo, quiero preguntarte, Claudia, pensar en esa jovencita contestataria, mamá nueva, que no quiere ese tipo de taller. ¿Qué querías? La verdad es que a ninguno de nosotros alguien nos enseñó a hacer un taller. O sea, no hubo nadie que nos enseñara a hacer un taller, perdón. ¿Cómo se hacía un taller experimental? Porque eso sí lo teníamos muy claro ya desde la dirección de Gloria Inés. Estos eran talleres experimentales, o sea, estábamos experimentando una nueva metodología y yo ya había terminado obviamente filosofía y letras, ya tenía, no me acuerdo si ya tenía la especialización en literatura latinoamericana. Yo tenía muy claro que para ser una escritora tenía que saber de literatura y pensaba que eso había que transmitírselo a estos chicos que iban desde los 14 años hasta los 25, era un rango muy complejo de manejar. Pero entonces la metodología era muy similar, entonces íbamos a trabajar la tipología de narradores, entonces yo escogía un cuento
donde uno de los grandes cuentistas trabajara la primera persona, la segunda persona, otro en tercera persona. Leíamos un cuento de Andrés Caicedo, leíamos a Cortázar, leíamos mucho, muchísimo, y la biblioteca era muy generosa y Vicky muy ordenada. Ella nos exigía que para cada sesión de taller hubiera las fotocopias necesarias para cada uno de los chicos. A veces veíamos una película donde había un asunto que a mí me parecía importante resaltar en la focalización, por ejemplo, dónde estaba poniendo la cámara un director de cine, cómo se narraba a través del cine y cómo esa narración le enseñó a hacer literatura, la nueva literatura, que no fue al contrario. En fin, había mucha experimentalidad, pero también había como una brújula, como un saber ahí que no era tan a tientas. Lo que yo siempre supe respecto a los talleres, e igual con los mayores, ellos no iban allá a jugar y a tejer, íbamos a escribir, y todos tenían que presentar tarea cada 8 días, y se trataba de recuperar la experiencia vivida y se trataba de valorar esa experiencia, y salieron unos cuentos y unas historias absolutamente hermosas a las que les dábamos corrección. Y lo que yo sí sé de los talleres es que eso es un mecanismo extraño, pero funciona. Yo no sé cómo funciona, pero funciona. Quien entra a un taller, por lo menos en esa época y en los que he dictado a lo largo de mi vida, sale escribiendo mejor. Y eso es algo que yo no sé cómo más se hace. Es una mezcla entre saber y no saber, como ir con una linterna iluminando una caverna y paso a pasito. Entonces no todo está resuelto, no todo está sabido, no es como en la academia, es un poco mejor que la academia, porque ahí se puede echar para atrás o para adelante cuando uno le provoca. Claudia, tú, bueno, ¿no te consideras producto como participante de un taller? O sea, tú eres una escritora que ha publicado, que tiene una obra, pero no te consideras producto del taller como aprendiz, sino como enseñadora, como tutora. Pero es que uno en ese papel de la coordinación de un taller está aprendiendo también. Es aprende que más. Uno aprende mucho. Es que cada vez que resolvemos en un taller un asunto complejo, mira que se te perdió el personaje, mira que yo creo que ese punto de vista no le conviene, ¿por qué no lo cambias a tercera persona? ¿Por qué tal cosa? Ahí cuando tú estás haciéndole como esa disección a una producción de uno de los compañeros del taller, uno está aprendiendo mucho más, porque es a uno el que le toca tirar ahí como quien dice pura neurona, es decir, estar muy atentos. Eso es un trabajo que lo deja uno muy cansado, porque uno tiene que estar muy atento. Y además yo tenía la costumbre de llevarme todos los trabajos y entregarlos corregidos a los 8 días con rojo, o sea, para que la gente viera dónde había visto yo. Eso era como sobrado de tigre, pero eso quedaba muy chévere. Espera, ¿cómo trabajan ahora con tus adultos mayores? Bueno, el taller ha evolucionado mucho desde que Claudia lo inició. Para cuando yo llegué al taller, a mí me dijeron la vocación de este taller de adultos es lectora, más que escritora. La idea pues era como negociar con todo el grupo qué esperaban del taller, ¿sí? Como entrar en un diálogo con el taller. Me encontré que muchos efectivamente solo querían leer, otros no se querían, y algunos pocos, en 2, 3, se querían acercar a la escritura. Es muy difícil, pienso yo, manejar, pues como combinar entonces entre un taller de lectura que se maneja muy distinto o se dirige muy diferente a un taller de escritura. El lector no tiene que escribir, pero el escritor sí tiene que leer. Es que yo creo que esa es la clave. Claro. Que para promover lectura, lo ideal es promover la escritura. Sí, Porque claro. todo el que escribe tiene que leer. Claro, claro.
pero a un lector no le obliga a escribir, ¿cierto? Le obliga a la investigación, y aunque hay algunos aspectos, algunos temas del desarrollo literario que uno tiene que tratar en un taller de lectura, no lo hace con la profundidad que sí lo hace en un taller de escritura, ¿cierto? Como lo explicaba Claudia, en un taller de escritura vos pones a trabajar a tus talleristas con los diferentes narradores o en diferentes tiempos para que practiquen, pero cuando estamos haciendo la lectura investigamos el narrador, investigamos el tiempo, investigamos la forma, pero no nos quedamos en ella, ¿cierto? Trascendemos un poco más. ¿Pero qué les interesa leer a ellos? Bueno, la verdad es que el taller que dirijo yo es un taller en el que recogemos el gusto por las obras, es decir, a ver qué obra queremos leer. Y a veces a final de año proponen 2, 3 obras, y la que más, digamos, tenga o sea elegida, pues esa es la que leemos durante el año. ¿Leen una sola? A veces nos da para una sola, por ejemplo en Los Miserables nos llevamos el año completo. Ahorita terminamos de leer La Montaña Mágica y fueron 6 meses más o menos de trabajo. Esa estuvo muy rápida, ¿cierto? Esa estuvo más rápida, pero de todas maneras son 6 meses, y la experiencia pues de lectura, lo que pasa es que es un grupo que tiene de diferentes profesiones. Muchos son profesores, pero hay profesores, hay abogados, hay médicos, amas de casa. La experiencia que comparten ahí, como desde la lectura y desde su profesión, es deliciosa porque enriquece mucho el trabajo, más lo que tienen que investigar, porque la idea, yo soy una facilitadora, pues les propongo las búsquedas, ¿cierto? Hacia dónde nos lleva Thomas Mann en La Montaña Mágica, o hacia dónde nos lleva Víctor Hugo con Los Miserables, o hasta dónde nos lleva el Quijote. Bien, ese es más o menos el trabajo. Y se sorprende uno. Yo creo que, yo cuento esta anécdota y a mí no me la creen, que durante la pandemia nosotros leímos La Divina Comedia de Dante, mejor dicho, la teníamos para leerla, y apareció la pandemia, pero el grupo no se quería dispersar. ¿No querían algo más alegre, más optimista? No, ya nos había cogido La Divina Comedia, pero no teníamos, apenas estábamos entrando como qué medios íbamos a tener para reunirnos. Y inicialmente no pudimos hacerlo virtual, sino que hacíamos las sesiones por WhatsApp. Tengo testigos aquí, ¿cierto que sí, Norita? Señora. Lo hacíamos por WhatsApp, entonces leíamos un capítulo y las discusiones y las investigaciones las compartíamos por WhatsApp. Ya más adelante fue que entramos a hacerlo. Lo interesante de este grupo es que es un grupo con mucha disciplina, que viene hace muchos años trabajando, que son amigos, ha ingresado gente nueva, algunos conservan su vocación escritora, y entonces presentan, por ejemplo, los textos de las investigaciones que hacen o de las interpretaciones que hacen del capítulo. Pero sí es un taller muy diferente, pues ha cambiado mucho desde la propuesta de Claudia, pero es muy diferente, por ejemplo, al de iniciación a la creación literaria, que ahí ya el enfoque es distinto, no son solo adultos mayores, ahí sí tenemos una combinación importante, y ese taller sí está más dirigido hacia la escritura. Obviamente tienen que leer porque abordamos todos los géneros. Pero no tienen que haber escrito antes para estar en no, es que inclusive, mire, yo antes de dirigir taller era tallerista, entonces yo pasé por talleres de escritura y pasé por talleres de lectura. Y uno de los vacíos que tenía yo cuando inicié mi taller de escritura hace 1000 años, era que en el taller no había tiempo para explicarle al tallerista que el narrador, que, bueno, todos esos elementos que componen la creación literaria, la diferencia entre cuento, novela, ensayo, crónica, eso no. Entonces lo que hacemos en el taller de iniciación es justamente un recorrido por estos espacios, para que mi taller, por ejemplo, tiene que renovarse cada año, el de iniciación. Los que van a mi taller de iniciación no repiten año, porque la idea es que pasen a los talleres de creación literaria
ya con una información más sólida y se acerquen ya al proceso creativo. Bueno, y me gustaría saber que Jorge nos cuente, ese mundo de los jóvenes es un mundo bastante pues desconocido, por lo menos para quienes pasamos de cierta edad, porque hay muchas cosas a las que uno no les llega, pero un tutor de un taller de jóvenes sí sabe cómo es ese mundo. ¿Cómo es el taller tuyo? Bueno, yo tenía un ejemplo pues, como muy cercano, que era el taller de Claudia, ¿no? La participación en el taller de Claudia. Ya pues les contó un poco más o menos cuál era la mecánica. Algo que empecé a hacer desde el principio y que creo que he mantenido y que tal vez ahí empieza a notarse cierta diferencia, es que el acento del taller está muy puesto en la lectura y lecturas que se pretenden, digamos, monográficas o por lo menos demorarnos en ciertas literaturas o en ciertos autores que tengan puntos de encuentro, ciertas concomitancias, no hacer de la lectura algo tan azaroso que creo que en otros talleres puede funcionar y sin duda funciona muy bien, concentrarnos en periodos o literaturas. Por ejemplo, pues hemos tenido la oportunidad hace no mucho, hicimos un taller 2 años, estuvimos leyendo escritores argentinos y escritores del Río de la Plata, pues, y uruguayos. Estuvimos leyendo a Onetti, estuvimos leyendo a Borges, a Saer, inclusive pudimos leer algunos fragmentos de Macedonio, del Museo de la Eterna, una novela tan experimental, en fin. Hay una ventaja, hay un grupo base que es la ventaja, que son muchachos que inclusive ayer o antier tuvimos una conversación con uno de esos chicos acá, que estudian por lo regular carreras de humanidades, entonces tienen un ritmo de lectura previo y un acercamiento a estas obras que se proponen, digamos, muy reflexivo, ¿no? Aquí volvemos a algo que ya mencionaba Claudia, y es una diferencia que uno de pronto no nota tanto entre una persona de 45, de 35 años, ¿cierto? Pero en una persona de 15 a 25, 30, pues esa diferencia hace pues compleja, ¿sí? Pero como venimos con una mecánica, con ese grupo base, intentamos modelar el lenguaje para que la gente que entre nueva pues no se sienta muy extrañada, pero también sabemos que hay un porcentaje de deserción, son muchachos muy jóvenes que bien pueden estar o patinando, o jugando tenis, o no sé, están un poco ahí como mirando, y algunos se quedan y se van, digamos, como uniendo a ese grupo y a ese ritmo de lectura. Nosotros no hacemos ejercicios, yo no propongo desde hace mucho tiempo ejercicios de escritura, trabajamos eso sí con los textos de los alumnos mismos. A partir de ahí pues ya entramos a explorar algunos asuntos directamente relacionados con la estructura, ¿no? Con las estructuras narrativas y demás, pero el acento, y esa sería como una diferencia, sí está puesto en la lectura. Otra cosa que me ha interesado mucho es leer crítica literaria, ¿sí? Permitirnos un espacio un poco para pelear con la idea de que uno es el primer lector, una cosa pues como adánica, ¿cierto? Yo voy a encontrar todas las claves del libro, en mí está pues como un absoluto de lectura. Entonces me ha parecido muy interesante también la lectura de crítica literaria, no en términos pues de bueno o malo, sino de las posibilidades reflexivas que permite una obra literaria. Pero también convertida a cualquier entrevistado porque en estos días nos dijiste que el sistema de trabajo tuyo, si bien es un sistema de tutoría. Es que nos explicas un poquito eso. Sí, gracias Jairo, porque sí, me parece justo que hablemos un poquitico del otro taller, que es el más nuevo, que es nacido en el 17 o 18, lleva 5 años, que se llama Taller de Creación Literaria para Escritores, así lo tituló la biblioteca. Realmente a mí me basta con que sea el taller de creación literaria. Se basa en el modelo de la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional de Bogotá. A mí me tocó trabajar en esa maestría 7 años, desde el principio, desde la fundación, y participar mucho en la creación del currículum. ¿En qué consiste? A esas maestrías
y al taller del que les voy a hablar, se puede entrar siempre y cuando tengan un texto, un libro en proceso. Por eso cuando Jairo ahora recordaba que Manuel insistía mucho, tu cuento está bueno, pero a ver, ¿y el libro para cuándo, maestrico? Él lo decía. Aquí esta es una propuesta que es como el requisito para ser admitido. Quien no tiene un texto en proceso, un libro de cuentos o una novela, no puede entrar, porque no lo va a disfrutar y va a atrasar a la gente. Entonces se supone que ya se han estrellado, ya han cometido errores, que eso es lo que lo forma uno como escritor. Equivocarse una vez, 2 veces, 3 veces, no encontrar el camino, y entonces ocurre ese milagro del que hablaba Claudio Ivón. En un taller de creación, pues el método nuestro es que analizamos dos textos por semana, los colgamos en la web, en un drive de Google durante una semana, y los participantes lo leen y lo trabajan, y el sábado llegan con sus propuestas. Eso ha funcionado muy bien porque lo que más miedo le tenía yo era a la crítica destructiva, grosera, agresiva, y aquí no ocurre esto. Es extraño, pero hay una solidaridad como de oficio, de saber que yo voy a hablar de mi compañero, y dentro de 8 días puedo yo estar ahí sentado. Entonces, ojo, pues vamos a ver las cosas con cariño y ejercer algo que también decía Claudia, como editora o como editores. Nosotros somos editores de los cuentos y de las novelas de nuestros compañeros. Entonces lo que hacemos es que les sugerimos por qué tu cuento no funciona, o cómo podría brillar más tu personaje, o cómo hacemos para que no se pierda la belleza que estás narrando porque se atrancó en tal parte. Entonces los estudiantes van desarrollando una astucia, una precisión en la lectura, que me encanta oírlos a todos a ellos hablando de que eso es lo que hacen en el día a día durante todo el año. Aprender a leer, aprender a identificar por qué algo nos parece bello, por qué algo nos parece que no funciona. Allá no se puede decir, es que me gustó, o simplemente no me gustó, así no es. Tenemos que decir por qué, ¿cierto? Y cómo podría funcionar mejor. Ese es el taller de creación literaria. Hay una cosa que quiero anotar, Juan Diego, lo siguiente: mira, en el mundo yo creo que en los talleres hay diferencias, pero en esencia la cuestión es la misma, pues desde varios ambientes se apunta a construir, a que cada uno encuentre su tema, su lenguaje, y construye un mundo, y la marca termina en libros de autoría individual. Lo que anotabas de que la crítica es respetuosa, pero es porque tiene elementos, es decir, la gente va adquiriendo elementos de crítica. Entonces, cuando vos tenés desde dónde criticar, el nivel de realidad de un texto, la credibilidad de un texto, la construcción de los personajes, los diálogos, la fluidez de los diálogos, ya no tenés que decirle a nadie, eso no sirve para nada, ese cuento es basura, porque tenés desde dónde criticar. Y la crítica, la construcción de perspectiva crítica es estudiando a los grandes autores, leyendo a los grandes autores, que nosotros hacemos eso, lo analizamos minuciosamente. Hicimos todo un año dedicado a Onetti, por ejemplo, y ya haciendo ejercicios de imitación, porque de eso también se aprende, ejercicios de descripción de una calle, de un espacio abierto. Recuerden que para la pintura vale eso, ¿no? Recuerden que Fernando Botero iba para esa academia San Fernando en Madrid a copiar a los maestros del Renacimiento en la literatura. También vale el ejercicio de imitación. Es que copiar y publicar es una cosa, pero imitar creativamente es otra. Entonces hay ese proceso de construcción de perspectiva crítica ayuda a que la gente no le dé miedo exponer un taller, exponer un texto, porque nadie te va a volver, te va a atacar personalmente, te va a descalificar, no, pero es porque tienen con qué. Y es la misma crítica la que ha creado, ya que nosotros lo importante, el elemento autocrítico. Yo recuerdo que nosotros al principio en el taller, cada 8 días presentamos un cuento, y presentamos 4 o 5 textos, uno se va viendo más cauteloso, es más demoradito, escuchando a los compañeros y leyendo a los autores, uno ya, aquí puedo cometer errores, tengo la tendencia a repetir mucho estas palabras,
etcétera, etcétera. Ahora, una cosa que nos está faltando es una crítica y autocrítica que hago nosotros ya como directores de talleres, es que nosotros no nos leemos. Por ejemplo, yo creo que cada uno de nosotros debería asistir siquiera a una sesión de los talleres de los demás. Publicamos libros y no se leen. Yo he logrado publicar 5 antologías y yo no creo que ni nadie, el taller de Juan Diego, ni el taller de Claudio, ni ningún taller de los 3-5, ojalá me equivoque, ha leído una página de esas. Entonces, el punto de partida de nosotros es, sí, hay que reflejar. Por ejemplo, mañana tengo un taller aquí, lo primero que voy a empezar es un regaño, porque es increíble que apenas vinieron como 4 o 5 del taller, entonces con qué derecho quieren hablar, ¿cómo vamos a escucharnos y aprender si no nos oímos? Y hay el asunto es este, por ejemplo, el punto de partida son los textos colectivos, esas selecciones de textos, pero uno ahí va dando quién tiene talento, quién tiene posibilidad, quién está construyendo ese mundo. Entonces, ese ha sido el punto de partida, pero el punto de llegada ha sido que hemos conseguido que 12 libros, yo aquí tengo 12 libros de autoría individual, de gente que salió de estas elecciones y logramos llevar a una editoriales serias como la FIDI, como la Universidad de Antioquia, por ejemplo, como el fondo de la biblioteca, y hemos logrado que se le publique el primer libro de autoría individual a muchos de los autores. Y eso es muy estimulante, eso anima mucho a seguir en el camino. Casi todos ellos después del primer libro terminan por retirarse. Y es normal, es más deseable, porque a la larga no se trata de jubilarse en el taller, sino de pasar por el taller a aprender. Digamos en la Universidad de Antioquia, que está este libro Lomos de Sábado, de Ignacio Galdarriaga, que surgió en el taller en un 50% de trabajo y fue publicado por la Universidad de Antioquia y fue Premio Nacional de Cuentos, del libro de cuentos de la Universidad de Antioquia. Está este magníficamente titulado, primer libro también, me regaló 3 veces otros cuentos. Leonardo Gómez está aquí presente y continúa asistiendo al taller, hasta ya también publicó una novela. Entonces espera, viene ya la media jubilación, espera la jubilación completa. Este libro, Los Palos de la Furia, de un muchacho que es filólogo de la Universidad de Antioquia, se formó en el barrio Najavi, un barrio popular, es la temática del barrio, digamos Los Palos de la Furia, la lectura de domingo, este es de Afil, lo publicó José Jaramillo, Ramírez para una tumba, esto lo publicó así también, primer libro de cuentos de una asistencia del taller, con un título muy bueno, sin punto final. De cuento en cuento, lo publicó el fondo de la biblioteca, Quédate en la ventana, en fin, son 12 libros de cuentos, surgieron de ahí y lograron desaprobar una editorial seria. Es muy difícil que las editoriales pues, aprueben, a veces llega el proceso y tienen que terminar peleando con la editorial, garroteando con la editorial, defendiendo un cuento, porque el editor consideró que ese cuento es malo y el alegato uno demuestra al editor, porque los editores también se equivocan de que el cuento, ese cuento es bueno. Eso me pasó con este cuento. Hay un cuento que hay un gallinazo por ahí, un gallinazo y lo así es. Los editores de la Universidad de Antioquia lo objetaron. Yo le ayudé al muchacho y le argumenté, ese cuento es bueno por esto, esto y esto. Y resulta que, paradójicamente, la ilustración de cubierta es un gallinazo descomunal, muy feo, pero lo escogieron temáticamente. A Leonardo le objetaron un cuento en la Universidad de Antioquia porque tiene un cura, oiga pues que gigatería hay algunos lectores de la editorial. Le objetaron un cuento porque un personaje de Leonardo es un cura que toma aguardiente. Y el evaluador dijo que ¿cómo así? Imposible, un sacerdote toma aguardiente. Sacerdote que no toma es el tipo de relación. Entonces lo que quiero decir, muchachos, es que nos falta leernos a nosotros. Por ejemplo, ustedes, la gente del taller mío ha publicado, yo leo lo que ustedes han publicado, porque si no nos leemos entre nosotros, somos una siquiera estamos fregados. Ahora hay una pregunta que se vuelve como más importante en este momento, es que hay más escritores que lectores, es que eso es una locura. Así es verdad. Ahora, esa es una producción excesiva. Yo creo que es una falacia de nuestra época y está pasando mucho con los jóvenes, es decir, todos quieren ser escritores y todos quieren ser famosos, obvio, claro. ¿Quién no quiso ser escritor y famoso cuando era joven? Pero pues yo pienso que hay que orientar dentro de los talleres esas vocaciones que de verdad se van a sostener, porque cuánto le vale a una editorial publicar un libro de un primíparo, como dices tú,
con cierta calidad, pero que nunca más vuelve a publicar, o sea, que no persevera en su carrera. Entonces yo también pienso que esto se ha vuelto como una feria de vanidades bastante fastidiosa. Uno quisiera, yo me he vuelto como la condesa de Downton Abbey, que es una señora muy furiosa. Yo estoy muy furiosa toda hora y digo, no, horrible, no, qué cosa tan espantosa, porque en realidad no entiendo como la época que estamos viviendo, es una ebullición de vanidad, de un cierto infantilismo en todo lo que se está haciendo. Entonces yo sí creo que... No, en todo no, Claudia, en mucho. En mucho, si no hay algo que dice el psicoanálisis, no todo, no todos, no todas, no todo, pero sí es un signo de la época, ¿no es cierto? Y ustedes lo ven. Pero yo diría una cosa, voy a hablar en favor de los desposeídos. Sí. Y es que ojalá fuera verdad que todos quisieran ser escritores y todos quisieran ser famosos. El drama es que no encuentran, digamos, de qué agarrarse en la vida. Si encontraran la literatura sería ideal. Ahora, ¿cómo hacer como para que esa feria de vanidades tenga un filtro mayor? Yo creo que aquí nosotros podríamos pensar en algo. Algo está hablando de unas cosas muy serias, y es, ¿por qué no nos leemos nosotros mismos? Tú estás hablando como editora. Nosotros tenemos gente que sabemos que es muy valiosa y que quisiéramos que publicara, y que seguramente no hacen parte de esa feria de vanidades, sino que tienen el obstáculo del mercado editorial. ¿Cómo hacer para que eso funcione? ¿Por qué no pensamos nosotros en tener un poquitico más de comunicación, como hacer una especie de consejo editorial de los talleres, como para conocernos, saber cómo hay que impulsar a algunos de los escritores, cómo hacer para que el fondo editorial de La Piloto los publique, cómo hacer para que tengan un impacto dentro de los lectores en la ciudad, que no sea solamente que lo lea su familia y no más. Eso me parece muy triste, ¿cierto? Nosotros en Confama tenemos una sección que se llama Escritores Incógnitos, y allá todos los días se presentan varios libros autopublicados o que no tienen mucho bueno, no están en editoriales comerciales. Todo eso hay que crearlo, y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, porque somos más viejos, Jairo, porque hemos transitado más por este mundo editorial y por el mundo de la literatura, y podríamos darle un poquitico más de ceremonia a estas publicaciones, de tal manera que quien salga me dice, pues apoyémoslo, que no sea todo el mundo, pues, sino que de verdad haya un consenso. Sí, que haya un filtro, que haya como no como un consejo de ancianos, pues que diga, este joven sí o este lo decapitamos, sino que haya unos criterios de verdad válidos para que a un escritor o una escritora se le permita o tenga como esa oportunidad de construir su carrera. Es que en eso es que yo me baso, es decir, este muchacho, esta muchacha va a perseverar, va a seguir, o esta señora, este señor que empieza tarde a publicar, pero que es una maravilla, un descubrimiento, una joya oculta, querrá seguir en el intento, querrá seguir publicando como una profesión seria, que vaya más allá de la feria de vanidades. Vea, yo me acuerdo que Manuel Mejía Vallejo nos dijo en esa única sesión que asistí, dijo, el que esté aquí va a demostrar a la mamá o a la sociedad que es un puto erizo, así lo digo, es mejor que se devuelva para la casa. Entonces, sí, hay algo de realización personal en que un joven o una muchacha quiera ser escritor, pero yo pienso que lo que yo detecto en un escritor o una escritora joven o mayor, pero novel, es esa ausencia de vanidad. Es decir, es el talento, es las ganas de escribir y no la vanidad lo debe orientar, porque entonces nos estamos llenando de un montón de figuritas, de escritores y escritoras jóvenes, que fulanito, que peranito, que sunan, y no va a haber en ese madre cosa tan mala. Está en el medio, Claudia, que colabora con, por ejemplo, estamos haciendo un concurso, porque ella va de arriba en este momento, que fuéramos un filtro primero.
de buscar la calidad. Por ejemplo, un lenguaje elaborado poéticamente hoy en día, un lenguaje, digamos, como el de Mujica, un lenguaje como el de Herman Brock, que un muchacho va perdiendo, porque en los concursos ahora, si vos escribís en la primera página 3 veces marica, ya está ganando con el jurado. Este tipo de revolucionario, no. Este es el que hay que premiar. Estamos fregando. El titular de hoy del Colombiano es que un joven escritor dice, necesitamos una Medellín más marica. ¿Qué le parece? A ver, Jesse. Pues sí, una Medellín incluyente, una Medellín sin prejuicios, una Medellín más marica. Quiero hacerles una pregunta a los cuatro. Ustedes conocen muy bien la red de talleres literarios que creó el Ministerio. ¿Serían partidarios de que los talleres de Medellín y de Antioquia siguieran sueltos, libres, tranquilos, como venimos, o que hubiera algún ente orgánico que los agrupe, que los apoye, que los respalde? Juan, mira, nosotros dos estuvimos en el nacimiento de Renato y eso fueron muchos viajes a Bogotá con el ministerio a discutir qué era un taller de escritura creativa, qué era una tertulia, qué era una lunada, qué era una cosa y qué era la otra, si estos talleres tenían que estar sujetos a pensum o no. O sea, se dio una conversación larga y de eso surgió pues como un documento que es muy interesante pero que se ha ido dejando ahí en el olvido. A mí sí me parece que es importante esa red, y me parece que es importante porque ¿Pero nacional o una local? Yo creo que local, y luego conversar. Yo creo que hay que aspirar a la nacional, pero la local es muy importante. La nacional está rota, está muy fragmentada, y nos ignoran. Entonces eso, después Jaime Ramírez Cuarto hizo una vez, se reía de la red nacional. Yo creo que Jaime en eso se equivocaba, porque Jaime decía que nosotros nunca los hemos invitado para trabajar, eso es cierto. Pues ya, cada uno ha trabajado solo y hemos logrado sacar esto adelante. Pero tener un apoyo, un eco nacional indiscutiblemente es importante. Pero podríamos empezar por agruparnos regionalmente y a partir de ahí ya conversar con ellos en Bogotá. Porque es que cuando ellos, por ejemplo, nosotros los editores lo podemos cantar, porque no créeme, los escritores nos escuchaban a la gente que leía aquí en Medellín, con el trabajo de los muchachos, se quitaban prejuicios y nosotros lo leíamos a ellos también. Leíamos gente que escribía en La Guajira, que escribía. Pero pensemos en esa red pública y privada, que no sea solamente pública, porque es que las cajas de compensación tienen sus talleres, algunas empresas tienen talleres, podría ser muy poderosa. No sé si Ampera o Jorge iban a decir algo. Cuando yo estaba en el taller funcionaba la red, inclusive habían publicaciones, antologías de los talleres. Concurso nacional. Había concurso, inclusive a mi taller traje varios escritores de otras partes y en algo se ponían de acuerdo, ¿cierto? Pero es que a mí me parece que hay un dolor en Claudia que yo creo que lo experimentamos todos porque no sabemos hasta qué punto, hasta dónde vamos a llegar, ¿cierto? O sea, el taller propone una creación seria, respetuosa, una relación, digamos, sí, respetuosa con la literatura, pero también está este afuera, Juan Diego y muchachos, este afuera, donde importa es que te vean, que te mostres, y así sea que tu publicación no esté buena, que no sea, digamos, literariamente aceptada, sin embargo, estás afuera, ¿cierto? Y eso es lo que los atrae. Y cuando digo afuera es que hay un montón de muchachos leyendo lo mismo y no hay quien diga o quien esté presente para decir, eso no es literatura. Pero entrar también a definir qué es lo literario, yo creo que sí, eso es un asunto muy interesante que puede surgir de unirnos, ¿cierto? Es como una grupo. conversación ¿Correcto? Entre los interesados debe ser muy, muy enriquecedora. Claro, eso. Si nos sentamos y hablamos, es decir, pero no solamente pues dentro de la biblioteca, es que en Medellín funcionan muchos talleres. Muchísimos. Hay muchos talleres. Y en Valle de Aburrá y en Urabá hay muchos. Pues yo creo que eso no es necesariamente, y estoy de acuerdo con Claudia, no es que sí está jurado que esté aquí pues para decir que es bueno, que no, pero sí como con unas líneas
que también le den un poco de luz al ambiente literario afuera, ¿cierto? Con lo que se está publicando. ¿Es que funcionaría esa una red? Sí, no, sin duda, pues, a mí me parece como complicado si eso va como en desmedro de la autonomía de cada taller, ¿cierto? Que creo que debe resguardarse. No, pero por ejemplo, no. lo del plan, hay una cosa que es lo del plan de, lo que se llama así, el plan de lectura de Medellín, donde hay unos temas, ¿sí? Y a mí eso me parece un asunto para un taller de literatura tremendamente positivo, porque los talleres tienen una lógica interna, hay unas preocupaciones, hay unos grupos que trabajan bajo ciertas mecánicas y de pronto aparece un tema es como de afuera, ¿cierto? Entonces trabajar a partir de ese tema me parece una cosa pues, como muy arbitraria en últimas. Entonces, No, yo creo que sería más es para otra cosa, más para... Hay cosas interesantes que yo estuve inclusive, tuve la oportunidad de asistir a algunas charlas cuando existía Renata, que luego creo que cambió el título por un asunto legal, ¿no? En fin, tuvieron que cambiarlo, pues un asunto ahí nominal. Que el taller de Jairo fueron escritores nacionales, gente muy interesante, ¿sí? Harold Kremer, en fin, y que eso se posibilitó porque había unos recursos, en términos de los recursos y de cierta circulación de publicaciones, ciertas posibilidades editoriales, ciertos concursos, la presencia de los escritores como conferencistas me parece muy, muy importante. Entonces, sin duda, claro. Bueno, otra cosa, yo no sé, la biblioteca funciona con recursos públicos y yo no estoy enterado, ¿no? Pero pensar en el fondo editorial, en el fondo hay una cantidad de libros que se sacaron en otro momento, pero que no circularon, que se quedaron como en bodegas, ¿sí? Y reactivar ese fondo sería muy, muy importante, ¿no? El fondo está reactivándose, se creó un manifiesto, una modalidad de funcionamiento, está en planeación, o sea, orgánicamente ya existe, está inscrito ante la Cámara Colombiana del Libro. Yo creo que el futuro inmediato es claro. Ya salió un título bajo ese fondo editorial, que es el de las fotografías de Pablo Guerrero. Pero ahora la idea es que salga literatura. Ese bando amigo tiene varios problemas. Un problema es que legalmente los libros de biblioteca no se pueden vender, pero eso tiene solución a largo plazo. Es una cosa que yo nunca he entendido y le he hecho la crítica a ellos acá. Y ojalá hubiera alguna dirigida para que me dijera, porque ustedes me conocen a mí, yo hablo de frente. Una cosa que no entiende uno es como que los libros no se exponen ahí. Los libros del fondo no se exponen en el puesto de la biblioteca. Y si se asoman hay unos, por ejemplo, de las antologías mías que están puestos como libros de panela, es decir, no se ve el lomo, el empresario no llega así para que lo regalen, no se y que puedan identificar el libro. Y ahora llegué a la vitrina y que los libros del taller de Jaime estaban encima. Y los del taller mío están por el otro día, y digo, más democracia viejito, súbame 3. Y los libros también. Ahí hay que dar peleas así, es que hay una pregunta que está flotando por ahí que me dicen que hablen más de Renata y de relato. Por lo menos está por sobreentendido que de experiencia que se llama La Red Nacional de Talleres Literarios. Red de Escritura, Red de Talleres de Escritura, Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa, Renata. Después se pasó para Relata, por un problema y un tecnicismo jurídico. Fue como... No. Todos los directores... Los talleres que estaban inscritos. Mira, el ministerio fue a todas las regiones y de las regiones nos reunieron a todos los que dictábamos talleres en ese momento y los compañeros elegían a un representante o a dos. En este caso fuimos Jairo y yo, porque también era Antioquia y Chocó, que de Chocó no sabíamos nada, que había en el Chocó de talleres. Entonces lo primero que se hizo fue un gran inventario, es decir, qué había en Colombia, en todas las regiones en cuanto
a esas modalidades de reuniones de grupos en torno a la literatura, si eran de lectura, si eran de escritura, si eran de poesía, si eran tertulias. De eso salió algo muy hermoso, las tertulias, porque se empezaron a promover a través de unos CDs con las voces de Cortázar, de Fuentes, de García Márquez, para promover tertulias, y se apartaron las tertulias, o sea, eran talleres de lectura realmente, tertulias, de los talleres de escritura creativa, y de ahí se le dio mucha fortaleza a que algunos programas académicos, primero empezó la Universidad Central con Isaías Peña a hacer un programa de escritura creativa académico, entonces un pensum universitario. Eso en Colombia era inédito. Luego siguió la Nacional, si no estoy mal, y luego aquí AFIT, que ya lo cerró. Entonces eso ha tenido como una historia interesante, y eso depende también de la voluntad política de los ministros de Cultura. Si les quieren meter la flecha de eso o no se la quieren meter. Por supuesto, no es lo mismo quien crea al muchachito y después esos proyectos se quedan como huerfanitos por ahí. Pero yo creo que sí es importante, porque por lo menos son espacios de conversación. Las conversaciones son las que generan conocimiento, porque si todos son como laboratorios de pensamiento. Entonces, si muchas personas con muy buena experiencia en dirección de talleres de escritura creativa se sientan a conversar, sé que de ahí va a salir algo muy bueno. Esa es una muy buena idea, Juan, y ojalá pues la Piloto la pudiera liderar. Sí, yo creo que sí, y debemos hacerlo, pues. La Piloto somos nosotros, pues realmente, entonces la podemos hacer. Entonces, lo que vos dices, como tareas que van surgiendo, uno, leernos más entre nosotros, los libros que están escritos, asistir a los talleres de cada cual, una vez por curiosidad, si quieren, pensar en la red, una red regional de talleres, porque los talleres de Urabá, por ejemplo, son muy importantes, tienen un recorrido y una gran producción bibliográfica. Pero aislado de nosotros, es que hay un gran problema que está ahí presente. En otra parte funcionan talleres, ahí en Envigado, e invitan a algunas personas a presentar libros allá, pero invitan a vernos francamente, invitan a lo que la cuenta la universidad. Entonces estamos acá con el acuerdo, estamos llevados, pues, es como el fondo editorial de la biblioteca. Yo al fondo le tengo críticas, hay formas que me escuchen, no hay forma, y yo soy visto de la biblioteca. El fondo de la biblioteca Piloto. Los problemas de la casa los puso yo en la casa. Pero la política, tener crítica, hay que ser amplio, Manuel era de una franqueza ejemplar. Y eso a nosotros, porque uno por educación también lo tuvo, entonces empezamos con las tareitas de leernos, de asistir a los talleres, de pensar, pero discutir, por ejemplo, una reunión, cómo hacemos para promover esa red regional de talleres y empezar una red del Valle de la Burga, por ejemplo. Ese puede ser un legado de los 70 años de la biblioteca, que se forme ese debemos esperar a que Bogotá lo haga. No, hagámoslo. Entonces, les propongo dos preguntas y nos vamos, ¿no es cierto? Yo quería preguntarle sobre Renata. Entiendo que no se puede hacer. Entiendo que Renata debe tener producción, ¿no? Claro, debe salir algo de ahí, unos insumos, algunas cartas. Está activo Renata todavía y uno tiene acceso a esa información, digamos, como para los que estamos como en el cuento de entender un poco más la literatura y entender para qué son esos grupos esos talleres. Mira, yo fui escritor asociado a Relato. Inclusive, cada vez que me mandaban a viajar a San José del Guaviare, o a Leticia, o a un pueblo que lo tomó el ELN una vez que yo estaba allá en Nariño, yo decía a mi esposa, voy este fin de semana con Renata. No sé qué vas con Renata. Yo no entendía, ya cuando cambiaron el nombre, casi le acaba el matrimonio. Ya cuando lo cambiaron ya sí, ya entendió. Pero era una cosa muy interesante porque es que yo creo que Jairo no necesita tanto que venga un escritor aquí, porque es que él es un escritor, pero que uno vaya a San José del Guaviare y empiezan a llegar
Yo me creo que yo me senté a esperar a la gente del taller, me senté a las 3 de la tarde en el Consejo Municipal, que era la reunión, y no llegaba nadie. Yo veía, asomaba a la ventana y esa plaza sola, en ese calor inmenso, intenso, cuando de pronto veo que aparece una señora de sombrero grandísimo y yo debe estar vendiendo algo. No, venían caminando 2 días seguidos para el taller y así empezaron a llegar. Entonces yo me acordaba de cuando yo estaba chiquito que había una propaganda sobre esos territorios nacionales que antes de la Constitución del 91 se llamaban intendencias, y decía, se buscan hombres sin tierra para tierra sin hombres, ¿cierto? Eso lo decían, y entonces uno podía ir y reclamar una tierra, le daban 10 metros de frente y lo que pudiera colonizar de monte. Y entonces esas personas, esos colonos, fueron los que empezaron a aparecer y llegaron a la reunión del taller. Eran fantásticas, y empiezan a contar las historias y a hablar de las palabras extrañas que existen allá. Una palabra como de un renglón entero, que no lo recuerdo por supuesto, que significa lo que viene después del rayo. Pues es todo un cuento, ¿cierto? Eso es un microcuento. Entonces yo creo que para ellos ver un escritor, bueno o malo, pero ver un escritor que les abre las posibilidades de la literatura es algo salvador, sanador. No tanto acá, porque es que hay muchos recursos, pero en Urabá, en el Chocó, eso es fantástico. Yo creo que todo eso está colgado en la los pueblos viejos. El público más bonito es el público de los pueblos. El jardín de las cosas se mete a intercambiar. Muchas gracias. Para aspirar a su taller, el libro o el libro en proceso tiene que ser novela y cuento, o hay más amplitud. Te agradezco la pregunta porque es verdad, yo no soy capaz de, por ejemplo Jairo es capaz de publicar y de orientar a los poetas, yo no. Entonces yo me limito a narrativa, a cuento y novela, ¿cierto? Entonces la poesía, hay otro taller en la biblioteca de Jaime, era de Jaime, ¿cierto? Ustedes también trabajan poesía. Bueno, les agradecemos mucho, muchas gracias y vamos para adelante con esto.